Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Estamos estudiando el Sermón del Monte y hoy vamos a ver, según yo, vamos a ver 3 principios de los 36 que hay ahí. Así es que vamos a pedirle a Dios pues que haga su voluntad en este día. Los voy a invitar a ponerse en pie y a quienes están en casa pues a que se unan a nosotros en oración y que el Señor sea glorificado en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor Dios, de conocerte. Gracias por Jesús en nosotros. Gracias que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por encaminarnos, por cuidarnos, por guardarnos. Gracias por el camino por el que nos llevas. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Gracias por abrirnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a buscarte en oración. Gracias, Señor, por enseñarnos a crecer buscando que se forme la estatura de Jesucristo en nosotros. Gracias por este día, Señor Dios, y por la sustancia espiritual que tienes para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a asimilar, a absorber toda la verdad que nos vas a dar. Señor, que esta se convierta, Señor, en ladrillos para que podamos seguir edificando este santuario espiritual para ti en nuestro corazón. Oramos, Padre, que nos des ojos para ver, oídos que escuchen, un corazón que entienda, que se convierta, que tú lo sanes. Oramos que nos des una visión más alta de tu amor, de tu gracia, de la sabiduría de tus caminos, de tus principios, y nos des más instrucción, Señor, en cuanto a cómo conducirnos, cómo caminar, cómo ser y hacer lo que nos has llamado a hacer y a hacer. Bendice pues tu palabra, bendícenos con ella, bendícenos con tu presencia, bendice con tu presencia a quienes están en casa y que tu voluntad sea hecha, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, estamos en Mateo capítulo 5 y mi intención es ver tres principios acá del Sermón del Monte que están relacionados. Hay como grupos, por eso en esta ocasión lo hicimos en el orden en el que aparece aquí. Hace como 20 años que hicimos el Sermón del Monte de manera exhaustiva. Lo hicimos de atrás para adelante, empezando con el fundamento y edificando hasta llegar a las bienaventuranzas. Así es que esto nos da diferentes ángulos, diferentes perspectivas y vamos aprendiendo más y más. En Mateo 5 del 27 al 30, voy a poner aquí, para que tengan una referencia al estudio que dimos hace como 20 años que está disponible en el sitio web de la iglesia. Este sería el principio número 19. Mateo 5 del 27 al 30 y es el principio de no cometerás adulterio. Vamos a verlo y siempre les animo a escuchar los estudios que dimos hace años del Sermón del Monte, porque pues en esta ocasión no estamos haciéndolo con ese lujo de detalles, porque lo que estamos viendo es toda la vida, las obras del Señor Jesucristo, la naturaleza del Señor Jesucristo. Ese es el de no cometerás adulterio. Luego está acuérdense que vamos de atrás para adelante con la numeración. El número 18 es Mateo 5 del 31 al 32. Mateo 5 del 31 al 32. Y aquí se habla de la santidad del matrimonio, el tema del divorcio y eso, ¿verdad? Mateo 5 del 31 al 32. Y el número 17 es Mateo 5 del 33 al 37. Y si quieren resumirlo, no prometer lo que no podemos cumplir. Ese sería un buen resumen ahí, ¿verdad? Es no perjurarás. Eso es algo que si recibimos clases de religión desde chiquito, es una de las primeras cosas que le decían a uno, ¿verdad? No perjurar, no estar jurando en vano, ¿verdad? O sin la intención de cumplir, etcétera.
Así es que ese es el número 17, no perjurar o no prometer algo que no podemos cumplir. Vamos a ver estos tres juntos porque estos tres nos enseñan la naturaleza o la condición del corazón humano. Y ese es el meollo del asunto. Esa es la cosa. La ley de Moisés no podía meterse al corazón de los hombres y transformarlo. La ley de Moisés ni siquiera podía señalar lo que estaba mal dentro del corazón de los hombres. La ley de Moisés no podía examinar las intenciones, las motivaciones, la malicia que había detrás de la acción. La ley de Moisés solo podía evaluar la acción y dictaminar en base a la acción. Entonces alguien hacía algo, lo hizo, este es el veredicto, tiene que pagar de esta manera o tiene que ser justificado de esta manera. Pero el Señor Jesucristo vino a sacar a luz la condición del corazón humano. Así es que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos que no hay necesidad de llegar a la acción para ya ser culpables, para ya haber ofendido a Dios. Por supuesto que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, por supuesto. Y muchas veces no llegamos a la acción y decimos: gracias a Dios no ofendí a Dios. Pero todo lo que pasó por la mente, olvídense. O sea, no había necesidad de llegar a la acción para ya estar nosotros evidenciando, ¿verdad?, nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Entonces el Señor viene y por eso dice 6 veces acá en el Sermón del Monte, de acuerdo a Mateo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. No está negando la ley, no está abrogando la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Él vino a perfeccionarla. Acuérdense de las citas que les di, creo que la semana pasada. A Jehová le plujo engrandecer la ley y magnificarla. O sea, la ley fue hecha hombre y a través de Jesús quedó claramente sacado a la luz del día cuál es la intención de la ley y cómo vivirla, ¿verdad? Así es que el Señor detrás de lo que anda no es solo de castigar algo mal hecho, no. El Señor detrás de lo que anda es de convertir el corazón, que es el que genera todas las cosas que están mal hechas. Convertir el viejo corazón. Amén. Recuerden que cuando nosotros nacemos, pues ya nacemos con esta naturaleza corrupta. Ya venimos con eso. Eso nos lo ganaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén. Entonces aquí tenemos el corazón humano. Es lo que le llamamos el viejo corazón, porque Dios nos promete darnos un nuevo corazón. Y esto es lo que ocurre a través del Señor Jesucristo. La Biblia habla de nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando Jesús llega a nuestro corazón, cuando nosotros confesamos nuestra condición: Señor, soy pecador y necesito que me perdones, necesito que me salves de la condición en la que estoy. Entonces Jesús viene y con su sangre nos limpia, perdona nuestro pecado. En otras palabras, viene y nos justifica, pone su sangre entre nosotros y el Padre. Y el Padre hace de caso. El Padre pues ya no ve las faltas, el Padre ve la sangre del Señor Jesucristo y dice: ahí veo a una persona inocente. Ahora, que conste, si usted mira desde abajo, perfectos no somos, pero es la misericordia de Dios la que hace que la sangre esté entre Dios y nosotros y Dios nos vea perfectos aunque no lo seamos. Eso es lo que nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Ahora, por supuesto, aquí debajo de la sangre viene Dios y dice: ok, ahora esta cosita la tenemos que componer, ¿verdad? No la vamos a dejar como la encontramos. Ya la culpa quedó cubierta. Ese es el término expiar, es cubrir. Ya quedó cubierta la falta, ya quedó cubierta la culpa. Y el término justificar significa que de esa manera Dios nos declara libres de culpa o libres de deuda, ¿verdad? Entonces ya estamos libres de culpa, pero eso no significa que no sigamos siendo pecadores en cuanto a naturaleza, ¿verdad? Entonces viene Dios y dice: bueno, ahora bajo la cubierta de mi misericordia, ahora empecemos a trabajar con esa naturaleza, ¿verdad? Porque el pecado la corrompió a tal grado que ahora pues tenemos que irla
regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a imagen de Cristo. Y ahí empieza el proceso de conversión o transformación. Entonces, cuando Jesús nos salva, Él viene a morar dentro de nosotros, pero primero, como con su sangre nos limpió, crea un nuevo hombre dentro de ese viejo hombre, o un nuevo corazón dentro de ese viejo corazón. Y es aquí a donde Jesús viene a morar, ¿verdad? Todavía tenemos este viejo corazón, todavía tenemos esta corrupción. Por eso con los cristianos salvos, pues seamos pacientes hasta que entendemos esto. Entonces desciframos el misterio de por qué un cristiano auténticamente salvo no es perfecto. ¿Verdad? Y mucha gente no logra conciliar las dos cosas. Se supone que mi amigo recibió al Señor y el Señor lo salvó, y el otro día lo vi haciendo tal y tal cosa. Bueno, ¿y cuál es el misterio, el secreto y el asombro con eso? O sea, una cosa es ser salvos, otra cosa es ser perfeccionados. La salvación es instantánea, el perfeccionamiento es un proceso. Y gracias a Dios, Él tiene paciencia para esperarnos. Amén. Tengámosla nosotros también. Pero ahora Cristo en nosotros tiene que crecer. Nuestro nuevo corazón tiene que crecer. Y eso es lo que va ocurriendo a medida que vamos dejando que Él nos regenere, transforme, convierta y conforme a imagen suya. Entonces Él tiene que ir conquistando más terreno dentro de nuestro viejo corazón. Tiene que ir poseyendo más terreno dentro de nuestro viejo corazón. Y al mismo tiempo nosotros vamos fortaleciendo nuestro hombre espiritual o nuestro hombre nuevo cuando aprendemos a orar, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y usamos ese fuego y el don de hablar en otras lenguas para incrementar nuestra vida de oración. Eso nos va a abrir la palabra. Entonces, a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro hombre espiritual o nuestro nuevo hombre sigue creciendo. Por supuesto, para poder crecer necesita más espacio. Entonces de repente se va a topar con alguna cosilla que teníamos por aquí en algún rincón del corazón, y ahí es donde el Señor viene y nos dice: oye, ¿quieres seguir creciendo? Eso se va a tener que ir. Si no lidias con eso, entonces el nuevo hombre, el hombre espiritual, ya no puede seguir creciendo. Y hay personas que son tan, yo no sé lo que sea, insensatas, que prefieren aferrarse a estas tonteras que seguir experimentando el gozo y la gloria de ver cómo su hombre nuevo sigue creciendo, sigue expandiéndose. Amén. Así es que todavía tenemos un viejo corazón. El que seamos salvos no ha hecho que el viejo corazón se desaparezca. Por eso la Biblia nos dice varias veces en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, dice: despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Y renovémonos en el espíritu de nuestra mente y revistámonos del hombre nuevo. O sea, continuamente tenemos que estar lidiando con este hombre viejo o con este viejo corazón, manteniéndolo en su lugar, no dejando que nos gobierne, que nos maneje. Es de este hombre viejo que salen todas las cosas malas, chuecas y feas que salen de nosotros. Entonces, aquí tenemos 3 puntos en donde vemos a todo color las operaciones del hombre viejo. Y vamos a ver algunas cosas relevantes aquí, importantes, nos van a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, el primero, Mateo capítulo 5, del 27 al 30. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora solo una observación interesante. A lo mejor usted tiene alguna otra versión en donde no dice infierno, sino que dice Gehenna. Hay Biblias en donde dice Gehenna, y esa es realmente la palabra. Gehenna es una palabra griega, proviene de una palabra hebrea. Gehenna, ge o gei es valle, y Gena
es Ginom. ¿Se acuerdan del Valle de los Hijos de Ginom? Es un lugar que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén y es a donde llevaban los ídolos y los quemaban, y donde quemaban la basura, la mugre, todas esas cosas, afuera de la ciudad de Jerusalén. Así es que era un lugar literal, pero resulta ser que este lugar representa el famoso lago de fuego, que es el lugar último de habitación para pues el pecado, ¿verdad? Y la gente que nunca quiso recibir la salvación que Cristo nos otorga de manera tan generosa. De hecho, hay varias palabras que representan el lago de fuego: Gehenna, o el valle de los hijos de Ginom; Tofet. Esto lo encuentran en el libro de Isaías. No es nuestro estudio, por eso no me estoy deteniendo, pero Tofet está en el valle de los hijos de Ginom, o en este mismo lugar. Y en el libro de Isaías, cuando uno lee acerca de Tofet, claramente están hablando del lago de fuego, ¿verdad? Que es donde Dios va a terminar de juzgar el pecado de los hombres que no quisieron confesarlo de manera consciente y voluntaria y recibir la salvación que es en Cristo. Así es que el Gehenna dice. Ahora, regresemos, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Regresemos acá a nuestra historia. Dice, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Aquí obviamente estamos hablando de la acción. Resumamos acá, adulterio, porque ese es el tema ahorita. Está hablando de la acción. Y la ley de Moisés lo que hacía era que veía la acción y entonces emitía la sentencia. Pero viene Jesús y dice: miren, no hay necesidad de llegar a la acción para ser culpables de adulterio. El adulterio no solo se comete físicamente a través de la acción. ¿Qué tal con la mente? ¿Qué tal con los ojos? ¿Qué tal con los afectos? Entonces dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así es que Jesús está tocando la causa y dice: si no lidiamos con la causa, nunca nos vamos a librar del efecto. Amén. Así es que aquí está. Esto nos enseña algo tremendo. Nuestro cuerpo físico es el vehículo a través del cual hacemos lo bueno o lo malo. Así es que, por supuesto, por eso es que en el lago de fuego, ahí va a terminar la gente, no solo su espíritu y su alma, su cuerpo también. Esto va a ser después que Dios resucite a todo el mundo, ¿verdad? O sea, todavía falta para eso. Pero el cuerpo también va a ser echado al lago de fuego. Por eso la traducción aquí infierno es equivocada, porque al infierno no se van ni espíritus ni cuerpos. Al infierno solo se van almas. Tenemos que entender eso, es importante, ¿verdad? Amén. Pero resulta ser que en nuestro corazón hay otra cosa que se llama, o le llama aquí la Biblia, el cuerpo del pecado. Entonces viene Jesús y dice: cierto, nuestro cuerpo es el ejecutor, ¿verdad?, de todas las fechorías que hacemos, pero no tenemos que llegar a ejecutarlas por fuera. Tenemos otro cuerpo, entre comillas, ¿verdad?, adentro en nuestro corazón. Se llama el cuerpo del pecado. Esa es la causa. Y si la causa está allí, aunque no haya una ejecución física, ya pues la culpa ya está, ¿verdad? El problema ya está adentro, en nuestro cuerpo del pecado. Entonces examinemos un poquito esta cosa, porque lo que peca, lo primero que peca no es el cuerpo. Lo primero que peca es esto, pues es nuestra carne, pero Pablo le llama el cuerpo del pecado. En Romanos 6, del 1 al 6 encontramos estos términos. Romanos 6, del 1 al 6. Y esto es lo que está en nuestro corazón, en nuestro viejo corazón, en nuestro corazón carnal. Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por cierto, otras versiones dicen es crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el cuerpo del pecado pues no es necesariamente nuestro cuerpo físico. El cuerpo del pecado es otra manera como se le llama a nuestro viejo corazón, ¿verdad? La causa, el origen, esa cosa que es la primera que peca. Si cometimos la acción o no, de todos modos ya esa cosa pecó, ¿verdad? Porque ya codició, ya esa cosa está llena de adulterio y de todo lo demás. En Romanos capítulo 7, del verso 15 al 24, tenemos esta tremendamente útil e iluminante exposición que hace Pablo de la batalla que él y todos nosotros tenemos por dentro en contra de nuestro viejo corazón, nuestra vieja naturaleza o nuestro cuerpo del pecado. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer este bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, verdad? O de este cuerpo del pecado. Bueno, hay otras citas que podemos examinar acá. Vámonos a Colosenses 2, verso 11. Colosenses 2, verso 11. Acá no menciona el cuerpo del pecado, pero nos da todavía más luz en cuanto al poder del bautismo, y vamos a ver eso en un momento. Colosenses 2, del 11 al 12. En él también fuisteis, otras versiones dicen sois, porque es una experiencia que podemos tener continuamente. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ahí está, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es que este cuerpo del pecado. Ahora, vean cómo Pablo habla del bautismo en agua. Y dice, les voy a dar un secreto acerca del poder que hay en la experiencia de ser bautizados en agua. El poder del bautismo en agua está en el nombre en el que somos bautizados. Gracias. En el nombre en el que somos bautizados. Y en ese nombre hay poder para dar muerte a lo que tiene que morir en nosotros y para hacer vivir lo que tiene que vivir en nosotros. Amén. Por eso somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El día que somos bautizados, y el bautismo es algo que tenemos que hacer como una elección consciente y voluntaria. Lo que significa que ya tenemos que ser lo suficientemente adultos para elegir hacerlo, y somos nosotros los que tenemos que elegir hacerlo después de haber experimentado la salvación que es en Cristo. ¿De acuerdo con eso? Amén. Bueno, el hecho es que cuando somos bautizados y el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros, algo más empieza a pasar en nuestra vida. Es como que el pecado que está en nosotros empieza a debilitarse y empieza a soltar sus garras. Empieza a quitar sus garras. O sea, no se va. Por supuesto que no se ha ido. Yo soy el primer testigo de eso. Pero de alguna manera es como que ya nos es más fácil a nosotros combatir esa cosa. Gracias. Ya no estamos tan a merced de esa cosa.
Y hay algo en el nombre de Jesús que es invocado sobre nosotros. Estas son varias lecciones que les estoy metiendo en una sola. Pero vámonos por favor a Marcos 9:42. Marcos 9:42. Y ahí vamos a tener el misterio resuelto. Marcos 9:42. Y volviendo a lo que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y quítalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y quítala de ti. Es muy interesante, les mencioné la Biblia Peshitta, que es la Biblia, la traducción de las Biblias arameas, que son las que se usan en la iglesia cristiana de Medio Oriente, de Turquía, de esos lugares. Pero en el arameo, esa es una expresión propia del idioma. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es otra manera de decir en arameo, no sigas codiciando o envidiando. ¿Se acuerdan del famoso ojo maligno? No sigas codiciando con tus ojos, no sigas envidiando. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Eso estaba leyendo que en el arameo y en algunas de las traducciones ponen allí la explicación. Dice, la expresión córtala y échala de ti es, pues deja de robar, ¿verdad? O sea, deja de hacer lo que estás haciendo con tus ojos, deja de hacer lo que estás haciendo con tus manos. Ahora, ese es un ángulo. Hay otro, porque también estamos descubriendo que no solamente tenemos un cuerpo físico, que es el que ejecuta las acciones que no quisiéramos que sean ejecutadas, tenemos un cuerpo del pecado. Y entonces algo podemos hacer con el cuerpo del pecado, que al final es la causa de este problema. Al cuerpo del pecado sí le podemos arrancar los ojos y arrancar las manos. A nuestro cuerpo físico no se lo vamos a hacer, ¿verdad? Jamás hemos visto que ocurra. Y además, no digo que lo hagan, pero si lo hacen, les aseguro que su cuerpo del pecado va a seguir allí y uno sigue codiciando y uno sigue cometiendo adulterio en su mente y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así es que el meollo del asunto al final es el cuerpo del pecado, o nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Amén. Entonces, por eso viene Pablo y cuando habla del cuerpo del pecado lo conecta con la experiencia del bautismo en agua y dice allí, en el bautismo en agua, esa cosa es debilitada. Esa cosa empieza a ceder la fuerza con la que nos tenía agarrados antes. Entonces, vámonos a Marcos capítulo 9, verso 42 al 50. Perdón. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Perdón. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y ahí también es Gehenna en las Biblias originales, al fuego que no puede ser apagado. Ahora aquí suman otro factor, oiga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno o al Gehenna o al lago de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora miren todo lo que juntaron aquí. Tenemos la misma historia de arrancarse los ojos y de arrancarse las manos, ¿verdad? Pero dice, es mejor eso que estar eternamente en un lugar en donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. ¿Saben qué es el gusano? ¿Qué representa o qué significa? Y cuando hicimos este estudio, hicimos este estudio de manera exhaustiva. Así es que nuevamente los invito a que regresen a esas lecciones. Pero la palabra gusano básicamente significa devorar. Un gusano se come su propio peso en cuestión de horas.
son larvas, gusanos, devoran, póngalo donde sea y donde lo puso eso se lo come, ¿verdad? Esa es la naturaleza de estos animales. Comen, devoran. Es una cosa que come, una cosa que carcome, lento pero seguro. Uno pensará que es poco, pero cuando uno siente, es como cuando se le mete una polilla a un cuaderno a uno. Cuando uno siente, ya lo hicieron polvillo, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué representa el gusano? Y como les digo, es un tema en el que podemos detenernos. Pero el gusano representa esos deseos desordenados, fuera de control, que están continuamente comiendo y no se sacia con nada. Y por eso la gente viene, hace algo, ya lo hizo, debiera ser suficiente, dé la media vuelta y olvídese de eso y no lo vuelva a hacer nunca más. No, al rato regresa y lo vuelve a hacer. Al rato regresa y lo vuelve a hacer. Y después ya eso ya no es suficiente, tiene que ser así. Y después así ya no es suficiente, tiene que ser así. Y después tiene que ser así. A eso se refiere este gusano. Ahora, ¿por qué este gusano no muere? Porque les voy a contar algo, y ahí es donde vemos cómo al final de cuentas no es nuestro cuerpo físico el problema, es nuestro cuerpo del pecado el problema. El cuerpo físico se va a ir a la tumba. Pues se lo van a comer las bacterias y todo eso, pero ese no es el gusano del que está hablando acá. Acá está hablando de algo que nos llevamos con nosotros al infierno y al lago de fuego. Estas pasiones, estos deseos fuera de control no están en el cuerpo físico, están en el alma y el espíritu, digamos. Están en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Allí están. Cuando una persona muere, los deseos no mueren con el cuerpo. Los deseos no están en el cuerpo. Las pasiones no están en el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene funciones físicas que cesan en el momento de la muerte. Pero si una persona fue drogadicta, por ejemplo, y muere, su necesidad insaciable por la droga no termina. Porque esta cosa no se origina en el cuerpo físico, se origina en la mente, se origina en el alma, en el viejo corazón, en el viejo hombre, en esta cosa que se llama el cuerpo del pecado. Entonces, para que entendamos el tormento de irse al infierno, ahí no hay droga para saciar la necesidad de droga de una persona que se fue al infierno. Y mucha gente piensa, mejor me muero, así se terminan todos mis problemas. El problema no lo tenemos en el cuerpo físico. Ese no es el problema. ¿Lo están viendo? Tremendo, ¿verdad? Entonces por eso el Señor proveyó, número uno, de salvación para rescatarnos del estado en el que nos encontremos. Pero número dos dice, bautícense en agua, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en el libro de Marcos dice, tenemos un gusano adentro que no se sacia con nada. Son las pasiones de la carne, son los deseos insaciables que tiene nuestro cuerpo del pecado, nuestro viejo hombre. Pero ¿saben una cosa? Aquí mismo dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Tengan sal en ustedes mismos. Bueno, ¿alguna vez le han echado sal a un gusano? Todos fuimos niños crueles, ¿verdad? E hicimos el experimento. ¿Qué ocurre? Al ratito se muere. Estaba leyendo que en Bolivia hacen unos snacks de gusano. Lo que hacen es que los deshidratan echándoles sal. Resulta ser que la naturaleza del gusano es que su cuerpo por dentro siempre está buscando balancearse al ambiente de afuera. Por ejemplo, si afuera hay mucha humedad, entonces el cuerpo adentro va a estar húmedo, se va a balancear. Resulta que si su ambiente por fuera es seco, entonces el gusano va a deshacerse de toda esa humedad que tiene adentro y también va a estar seco por dentro, porque su cuerpo busca balancearse con el estado del ambiente. Entonces lo que vienen es que por supuesto les echan sal. Son unos gusanos que importan de no sé dónde. Leí este artículo tan interesante y les echan sal. Bueno, los meten en agua con sal, el agua los ahoga y la sal los deshidrata. Entonces los pulverizan y los convierten en papalinas altísimas en proteína,
Así es que parece ser que está muy popular esta cosa. Es una empresa que hay en Bolivia que hace papalinas de gusano. Y yo pienso, pues si se lo comen no debe ser tan feo, ¿verdad? Pero el hecho es que la sal acaba con los gusanos, los deshidrata. La sal es el antídoto para los gusanos. La sal es el antídoto. El gusano son estas pasiones y estos deseos desordenados que hay en nuestra carne. Bueno, pues échele sal. Por eso dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y dice, hablando de la gente que va a terminar en el infierno y últimamente en el lago de fuego, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. O sea, Dios va a lidiar con nuestro cuerpo del pecado de una manera u otra. Hay gente que por la razón que sea va a esperar a irse al infierno y al lago de fuego para que allí Dios lidie con su cuerpo del pecado, que es lo que no los deja doblar rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Pero a nosotros nos es dado un nombre que tiene sal. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando hablan de los ingredientes con los que se hacía el incienso que se quemaba en el altar de oro del incienso? Figura de la oración. En Éxodo capítulo, vamos a ver. Sí, Éxodo 30, verso 34. Éxodo 30, verso 34. Éxodo 30, verso 34. Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Ahí están las 4 especias: estacte, uña aromática, gálbano aromática e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Si tiene diccionario hebreo, la expresión bien mezclado significa mezclado con sal. Bien mezclado o bien salado, bien mezclado con sal. Así es que ahí tenemos un quinto ingrediente. Y de esta manera hacían el incienso, le ponían fuego que había sido encendido en el altar de bronce y se encendía el incienso de la oración, ¿verdad? Pero Jesús nos mandó a orar en su nombre. Estas fragancias, estas especies nos revelan diferentes lados bellos acerca del nombre o la naturaleza de Cristo, y una de estas es la sal. Así es que miren, ¿dónde vamos a encontrar sal para poder lidiar con nuestros gusanos, para poder matarlos, deshidratarlos? Bueno, en primer lugar, en el bautismo en agua. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, la sal del nombre de Jesús va a estar allí. Amén. Por eso Pablo dice, bautícese en agua y va a ver cómo el cuerpo del pecado empieza lo tradujeron aquí a ser destruido. Literalmente significa a debilitarse. Bautícese en agua y va a ver cómo se empieza a debilitar su cuerpo del pecado. Amén. ¿Podemos regresar todos los días por fe a esas aguas? Por supuesto que sí. Señor, necesito un poco más de tu obra en mí. Haz morir, Señor, estos deseos, estas inclinaciones, estas pasiones. Señor, echo mano de tu precioso nombre. Un día me bautizaste con tu nombre. Señor, tu nombre sigue allí, no se ha ido a ningún lado. Necesito un poquito más sal, Señor, y esa sal está en tu nombre. Amén. Luego, cuando oramos, ahí hay sal, porque en el incienso había sal. Cuando oramos en el nombre de Jesús, la sal del nombre de Jesús va a estar allí. Y luego, ¿qué más? Cuando le damos gracias por nuestra salvación, por su sacrificio en la cruz, y nosotros estamos dispuestos a venir al altar y a decir: Señor, yo te lo rindo todo, ahí vamos a encontrar sal también. Vámonos a Levítico 2, verso 13. Levítico capítulo 2, verso 13. Levítico capítulo 2, verso 13.
Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de tu pacto, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así es que en la muerte de Jesucristo ahí había sal, porque todas las ofrendas tenían que ser hechas con sal. En otras palabras, poder para deshidratar al gusano. Amén. Cada vez que nosotros vamos al altar, ahí vamos a encontrar la sal, porque si hay un sacrificio tiene que haber sal. Ahí estaremos deshidratando al gusano. Amén. ¿Ven la analogía? Así es que por eso viene el Señor y dice, miren, ok, de acuerdo, si están pecando con sus ojos, hagan algo con sus ojos. Eso es lo que significa, arránquenselo y aléjenlo de ustedes. Si están pecando con sus manos, pues dejen de hacerlo, ¿verdad? Eso significa arránquense la mano, ¿verdad? Pero bueno, y en Marcos habla de los pies también. Si están pecando con los pies, arránquense los pies. En otras palabras, dejen de ir a donde iban, dejen de conducirse como se están conduciendo. Pero hay algo más profundo allí, porque cuando se trata del cuerpo, del pecado, ahí sí le podemos arrancar las manos, los ojos, los pies, todo. ¿Cómo? Con la sal del nombre del Señor Jesucristo, orando, por fe echando mano del poder de su muerte todos los días. Señor, por fe vengo a la fuente de bronce. Allí está tu nombre. Ven con tu nombre y dale muerte a esta cosa que todavía está viva en mí, Señor. ¿Sí? O sea, hay que enfrentar esos gusanos. Amén. Hay que enfrentarlos. Aquí y ahora podemos nosotros ser salados para que esos gusanos cesen. Pero pues hay gente que va a esperar a irse al lago de fuego para que el fuego que hay allí se ocupe de salar sus gusanos, ¿verdad? ¿Está claro este principio? Pero todo el problema es nuestro cuerpo del pecado. Eso es todo el asunto, para lo cual Jesús ya hizo provisión. Amén. Bueno, entonces regresemos a Mateo. Jesús ya hizo provisión para que nuestro cuerpo del pecado vaya perdiendo fuerza, vaya siendo debilitado. Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Y este es el tema del matrimonio. Y aquí hablan del divorcio, ¿verdad? Pero pongamos lo positivo, matrimonio. Matrimonio, la santidad del matrimonio. Viene y nuevamente dice, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y básicamente la ley es, si usted se va a divorciar, tenga el cuidado de extender un documento. Tenían que hacerlo en la antigüedad. Viene Jesús y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, el matrimonio no es un papel. El matrimonio no es un juego, no es un juguete. En el matrimonio se establece un pacto entre él y ella, y Dios lo sella. Dios lo ve, Dios lo respeta, Dios lo bendice, Dios lo sella. Así es que el matrimonio no es algo que se debe tomar con liviandad como se está tomando hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hasta piensan en la genial idea de vivir juntos primero para ver si se llevan bien y entonces deciden si se casan o no. ¿Qué están haciendo sino haciendo que se pierda por completo la dimensión, la importancia, la santidad, lo trascendental que es tal cosa como el matrimonio? Entonces viene Jesús y dice, bueno, la ley de Moisés dice si usted le va a repudiar a su esposa, y en otro de los evangelios habla de la esposa repudiando a su esposo. Dice, dele carta de divorcio. Bueno, en otra ocasión le preguntaron a Jesús, oye, pero Moisés fue el que le permitió darle carta de divorcio a las esposas. Entonces vámonos a esa cita. Bueno, hagámoslo en orden. Vámonos a Mateo 19. En un momento hacemos esa cita. Mateo 19, verso del 3 al 12. Y sin necesidad de entrar en detalle, porque pues no estamos en los detalles, pero aquí ven ustedes cómo los segundos matrimonios tampoco son un juego. O sea, si uno no ha saldado, solventado delante de Dios su situación anterior, no es
Hay personas que saltan de un matrimonio a otro, a otro, a otro, a otro, como que fuera un chiste. Y por eso es que hoy en día, pues ya la institución del matrimonio ya perdió su formalidad, su importancia, su santidad delante de los ojos de la gente, ¿verdad? No es eso. Dice, usted tiene una relación aquí, algo no resuelto, no importa si se separó físicamente, empieza otra relación por otro lado que cree que eso es un juego. Ahí está, ahí tiene usted una deuda moral con Dios, no saldada, ¿verdad? El divorcio no es el pecado, gracias, imperdonable, no lo es, pero tampoco es un chiste. Y la gente necesita saber que el segundo matrimonio no expía la culpa del primer matrimonio. Lo único que expía nuestra culpa es la sangre de Jesucristo, de la que echamos mano con total humildad, sinceridad. Amén. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Como les digo, no es el pecado imperdonable. Y el Señor es misericordioso, pero no es una gracia tampoco, ¿verdad? Entonces veamos algunas citas acá. Mateo 19 del 3 al 12. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hagamos una pausa allí. Yo pensé que Dios no tenía nada que ver con que dos personas decidan casarse y se casen y ya estuvo, fin del problema, no nos metimos con nadie. No. Si dos personas se unen en matrimonio, Dios está encima de eso. Amén. Es Dios el que los junta. Por eso el matrimonio es tan importante. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? El cuerpo del pecado. Por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué existen los divorcios? Por la dureza del corazón de la gente. No es por incompatibilidad de caracteres ni por inconvenientes, no, es por la dureza del corazón. El problema sigue siendo nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre. El problema sigue siendo el cuerpo del pecado, ¿verdad? Y a veces los segundos matrimonios se dan porque hubo adulterio, tal vez ni siquiera físico, pero a lo mejor en la mente de la otra persona, ¿verdad? Y empezó a alimentarse con cosas que no debía, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero el hecho es que al final de cuentas es la dureza del corazón. Es porque tenemos un viejo corazón que se dan todas estas cosas. Entonces, ¿qué tal si nos vamos no así? ¿Hay un documento legal o no hay un documento legal? ¿Qué tal si nos vamos como Jesús al fondo del asunto y lidiamos con la causa, que es el viejo corazón? El viejo corazón que está endurecido. Eso es todo, ¿verdad? ¿Lo ven? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, hay una salvedad y es la infidelidad de uno de los dos, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nuevamente, tampoco es gracia, ¿verdad? Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estos discípulos también tenían una mente que necesitaba ser regenerada, porque ¿qué estaban diciendo? Ay, no, si me voy a casar y no me puedo librar de mi esposa, entonces mejor no me caso. Entonces él, con esa paciencia que tenía siempre, les dijo: no todos son capaces de recibir esto, el asunto de que no conviene casarse, ¿verdad? Sino aquellos a quienes es dado. Y hay personas, son la excepción, no la regla. Hay personas que tienen un llamado especial para quedarse solteros toda su vida. Pero es otra cosa, ¿verdad? Vámonos a Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12.
Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, ya hay un pacto ahí entre dos personas. ¿Cómo así? De repente violo mi parte del pacto para juntarme con una tercera persona. No, pues no es así la cosa, ¿verdad? ¿Lo ven? Se llama la santidad del matrimonio. El matrimonio es una institución en la que Dios está presente. Así es que, y Dios bendice el matrimonio, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, podemos ver algunas otras cosas acerca de, como dice Pablo en 1 Corintios, que el hombre en el estado en el que se encuentra, en ese se quede. Y hay muchas personas a quienes el Señor salva y resulta que ya estaban casados por segunda vez, por tercera vez. Bueno, pues así se queda, ¿verdad? Ni modo, no sabían mejor antes, ¿verdad? Pero si ya siendo cristianos ocurre esta cosa de que me divorcio y me vuelvo a casar, y me divorcio y me vuelvo a casar, y créanme que es una epidemia en algunos lugares más que en otros, ¿verdad? Entre los cristianos. Es porque ellos no han entendido que todavía tienen un viejo corazón que está endurecido a causa del pecado con el cual hay que lidiar, y no están dejándose gobernar por Cristo en ellos, por su nuevo hombre, por su nuevo corazón, sino que están viviendo como impíos porque están dejando que sea su viejo corazón el que los gobierne, ¿verdad? Por eso necesitamos, ya siendo salvos, dejarnos regenerar, transformar, convertir y conformar a imagen de Cristo. Si no, nuestro viejo corazón va a seguir manejándonos y metiéndonos en problemas. Miren el tercer punto aquí. Regresemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y es tremendo porque la gente dice: ya soy cristiano, Dios me perdona. La gracia de Dios me permite hacer lo que yo quiera sin ningunas consecuencias. Pues es que no hemos ni empezado a entender qué es la gracia de Dios, si es que ese es nuestro concepto, ¿verdad? Pero los cristianos en términos generales son tan superficiales en su relación con Dios y están tan en el atrio y tan en la puerta que creen que de lo que se trata es de ya ser salvos, no nos vamos al infierno el día que nos muramos, sigamos viviendo la vida que querramos. Pues no funciona así. Ahí es donde les digo, deberían leer el Sermón del Monte y descubrir que no es tan así la cosa, ¿verdad? Amén. Necesitamos que el Señor convierta nuestro viejo corazón. Necesitamos que la sal deshaga esos gusanos que tenemos dentro. Necesitamos que quitarle a nuestro cuerpo del pecado los pies, las manos, los ojos. A ese sí le podemos quitar todos los miembros. Amén. ¿Cómo? El nombre de Jesús tiene la sal, el poder necesario para hacerlo. Amén. El nombre de Jesús está en nuestra gratitud por el sacrificio de Cristo por nosotros. El nombre de Jesús está, la sal de Jesús está cada vez que nosotros hacemos una entrega nueva al Señor Jesucristo. La sal de su nombre está en la fuente de bronce, donde está el altar, donde está, nuestra experiencia del bautismo en agua. Vamos por fe. Los sacerdotes todos los días, ¿se acuerdan? Se lavaban los pies y las manos en esa fuente. ¿Sí? Vamos por fe a esa fuente y digámosle: Señor, necesito un poquito más de sal. En la oración, cuando oramos en el nombre de Jesús, ahí está la sal del nombre de Jesús. Amén. Así es que es manteniendo una relación viva, diaria con el Señor, que vamos debilitando más y más y más y más nuestro cuerpo del pecado. Y le vamos arrancando los ojos, los pies, las patas, las manos. Bueno, Mateo 5, verso 33 al 37. Además
Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Pongamos aquí perjurar. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, o del viejo hombre, o del cuerpo del pecado. Yo siempre tuve temor, porque desde chiquito yo oí que no había que estar jurando. Yo nunca lo hice. Yo me sorprendía cuando la gente empezaba, pero te juro, especialmente los chicos, ¿verdad? Era parte, no sé si todavía, de su vocabulario. Y llegaban al punto ignorantemente de decir: te juro por Dios tal y tal cosa. Bueno, ¿a cuenta de qué? ¿Qué control tienen ellos? ¿Qué certeza, qué poder tienen ellos para saber que van a cumplir con exactitud y al pie de la letra lo que se supone que están jurando, ¿verdad? Así es que es pecado estar perjurando, porque número uno, nosotros no somos Dios para ser 100% certeros y no equivocarnos en nada. La palabra jurar en hebreo significa afirmar 7 veces el asunto. Y el número 7 es un número completo, un número perfecto. O sea, aquí no hay alternativa. Así es, no hay error, pero ni un gramo de error. Eso solo Dios, pues, ¿verdad? Así es que, número 1. Y número 2, dice Jesús: pues no se pongan a jurar por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por su cabeza. O sea, ¿qué control tienen ustedes de eso? No se pongan a hacer promesas o juramentos de cosas para las que ustedes no tienen ningún control de que se cumplan así como ustedes están pretendiendo que se cumplan, o de que sean como ustedes están pretendiendo que sean. ¿De dónde sale esto? De nuestro viejo hombre, de nuestro viejo corazón, de nuestro corazón endurecido a causa del pecado. Así es que, si ese es nuestro estado, eso significa que nuestro nuevo hombre sigue estando más o menos de este tamaño. Creo que todavía ahí le estamos haciendo un favor al nuevo hombre, ¿eh? Si estamos siendo gobernados por el pecado que hay en nosotros, por nuestro viejo hombre, por nuestro viejo corazón, si nuestro cuerpo del pecado está corriendo rampante, sin ninguna restricción, algo tiene que crecer en nosotros para poder empezar a tomar el control sobre eso. ¿Lo ven? El diablo nos va a decir: así como estás, no ores, no seas hipócrita. Qué bárbaro, ¿cómo se te ocurre orar? No vayas a la iglesia, qué hipócrita, ¿para qué vas a ir? Nada más mírate. Pero ese es un engaño, un error sutil, porque el diablo sabe que si oramos, aunque seamos torpes, carnales, lo que quieran, pero Cristo va a empezar a crecer en nosotros. Si vamos a la iglesia y alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas, Cristo va a crecer un poco más en nosotros. Si estudiamos nuestra Biblia, Cristo va a crecer en nosotros. Si meditamos en ella, si buscamos vivir piadosamente, aunque aquí adentro tengamos una guerra civil y algo buscando hacer que actuemos totalmente contrario, Cristo va a crecer en nosotros. Y el diablo no quiere que Cristo crezca en nosotros. Nuestra solución es que Cristo crezca en nosotros. ¿Lo ven? Entonces no es de no buscar a Dios, mejor me compongo y entonces voy a buscar a Dios. No, pues ni vamos a buscar a Dios ni nos vamos a componer. Lo que hay que hacer es buscar a Dios para que Cristo crezca en nosotros. La sal que hay en su nombre va a ir deshidratando todos esos gusanos y se van a convertir en papalina. Miren, hay un secreto. Este tema del gusano es gigante y con esto termino. Pero el tinte rojo carmesí que usaban para las vestiduras del sumo sacerdote, para las cortinas y las cubiertas del tabernáculo, ¿se acuerdan? Usaban hilos azul, púrpura, carmesí
y blancos. Y en las vestiduras del sacerdote usaban hilos de oro también. Pero el carmesí venía del gusano. De hecho, la palabra gusano, tola o shani, son dos palabras, significa carmesí también. Así es que, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los hilos rojos, los hilos de grana para nuestras vestiduras sacerdotales? Y se acuerdan que en el borde de la túnica del sacerdote habían granadas. Habían granadas y alternadas con campanas de oro, ¿se recuerdan? Eran 72 granadas según la historia, eso no está en la Biblia, pero según la historia eran 72 granadas y 72 campanas. Qué casualidad, suma 144. Y las granadas eran azul, púrpura, carmesí. Azul, púrpura y carmesí, esos eran los tres colores. ¿De dónde vamos a sacar el color rojo? Cada vez que deshidratemos un gusano más. Amén. Con la sal del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estas victorias personales son trascendentales porque nos van dando material para edificar nuestro santuario, material para coser, tejer nuestros vestidos sacerdotales. Amén. ¿Lo ven? Pero aquí tienen, pues, esa es en esencia la enseñanza que vino a dejar Jesús. Ya no estén lidiando solo con las acciones externas visibles, con el efecto. Ya no estén juzgando solo por lo que ven sus ojos, por lo que ven sus oídos. No, hay una causa aquí adentro. Y solo Jesús puede meterse a la causa y sanarnos, salvarnos de la causa, que es este cuerpo del pecado. ¿Sí? Amén. Bueno, démosle gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por Jesús. Por eso necesitamos a Jesús dentro. Por eso no era suficiente que Jesús allá en la gloria, a la diestra del Padre, nos dijera desde arriba: oye, tú tienes un problema. No, el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón y se convierte no en parte de la solución, en la única solución. Dejémoslo crecer aquí adentro. Amén. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el Señor va dándonos la victoria y va desgastando, va debilitando nuestro cuerpo del pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace cometer adulterio? No con hechos y acciones, en la mente. Dios nos libre de los hechos y las acciones. O estar divorciándonos y volviéndonos a casar. O estar perjurando, ¿verdad? Y diciendo: te juro por tal y tal cosa. Bueno, ¿y qué control tenemos nosotros de esa cosa? O de aquello o de lo otro. No somos dioses para estar jurando de esa manera, ¿verdad? Amén. Bueno, espero que hayamos aprendido algo. Démosle gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria, te bendecimos, te amamos. Padre, gracias por tu maravillosa palabra, por tu Espíritu Santo que la hace vivir en nuestra mente, en nuestro corazón, por mostrarnos el camino, Señor, y por Cristo en nosotros, principalmente, por sobre todas las cosas. Te damos gracias por Jesús en nosotros, en nuestro corazón. Oramos, Señor, que nos ayudes a velar porque Cristo en nosotros crezca, se fortalezca y vaya más y más debilitando a nuestro viejo hombre, a nuestro cuerpo del pecado. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que la sal del nombre de Jesús acabe con los gusanos de las pasiones y de los deseos desordenados, Señor Dios, que insaciables de nuestra carne. Bendito Señor, oramos que el fuego de tu Espíritu Santo los consuma, Señor, y oramos que Cristo en nosotros nos convierta, nos transforme. Oramos que Cristo en nosotros desmiembre nuestro cuerpo del pecado, lo deje sin ojos, sin manos, sin pies, para que ya no obre, para que ya no juzgue, para que ya no haga. Te lo pedimos, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios, te alabamos, te damos gracias, te damos la gloria. Santificado sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Ahí tienen un poco más de sustancia para entretenerse de aquí a que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Amén. Dios los bendiga, los amamos.